Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Pasos Eternos, donde tenemos un nuevo capítulo, donde nos visita nuevamente nuestro hermano Alejandro González, quien es maestro de nuestra iglesia, Iglesia del Espíritu Santo, y hoy día nos trae el tema Cualidades de un cristiano maduro. ¿Cómo está hermano Alejandro? Que el Señor le bendiga. Bien, bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido acá como maestro de la iglesia también y para traer nuestros temas tan interesantes. Esperemos que así sea. Es amplio el tema, pero procuraremos acotarlo de la manera más clara posible. Así sea. Ya hermanos, usted... Cualidades de un cristiano maduro. Bueno, hay varios textos que nos hablan de madurez, básicamente madurez espiritual, Ujú. enfocada a ese, porque igual a medida que la persona va creciendo, va madurando como persona también y como ser humano. Ok. Y en el campo espiritual no deja de ser menos. Hay un texto que está en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ese es el texto, a lo mejor no tiene nada que ver con madurez, no habla de madurez como otros textos específicos, pero recordemos que Filipenses es una carta que se escribió desde la cárcel. Ujú. Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios fueron escritas desde la cárcel entre los años 61 al 62 antes de Cristo, ya la última etapa ya casi de la vida apostólica de Pablo. Tres cualidades que han de producir tres resultados. Dice el texto en el verso 9, Tres cualidades Pablo, tres cualidades que han de producir tres resultados. Pablo interesantes. quiere ver en ellos, primero, lo dice en el versículo 9, amor en crecimiento, dos, conocimiento verdadero, y la tercera es todo discernimiento. Esas son básicamente las tres cualidades que Pablo vislumbra y que vislumbramos nosotros también en el verso 9. Ahora, entre los versículos 9 y 10, Pablo nos deja ver que esto es lo que espera, que estas tres cualidades produzcan. Ahora, en la medida en que nosotros maduramos, el Espíritu Santo va formando cualidades en nosotros. Me refiero a Mm. los creyentes. Y esas cualidades deben tener un resultado a la larga y a la hora de ir a vivir nuestra vida cristiana. Ah, ok. Ahora, ¿qué quiere Pablo? Que estas tres cualidades estén presentes en aquellos a quienes él realmente añora Mm. en su corazón, porque él, el apóstol, quisiera ver la capacidad de ellos para escoger lo mejor. El verso Ah, 10 del mismo Filipenses 1 dice, para que sean puros, tanto mm. moral como espiritualmente. Amén. En los textos dice para que sean sinceros, si no me Mm. equivoco, pero esa sinceridad es pureza. E irreprensibles, ¿ve? Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Esa sinceridad tiene que ver con pureza moral y espiritual. E irreprensibles. E irreprensible es una persona que está libre de culpa. Y para que puedan mostrar, agrega más adelante en el verso 11, todo fruto de justicia. Ah, Y la justicia práctica, ahí es justicia práctica. Es decir, aquella que es producto de una total entrega a Jesucristo y a la obra del Espíritu de Dios en el corazón del creyente. el- Eso es justicia práctica o frutos de justicia que habla el apóstol ahí. hermano Alejandro, disculpe que un paréntesis. ¿Le da algún peso más a estos dichos de Pablo, a esta carta de Pablo estando en la cárcel? Porque me preguntaba, bueno, uno estando en la cárcel muchas veces o estando pasando momentos difíciles, uno baja los brazos, a veces hasta se le quitan las ganas Yo de... creo que están... no, no creo. En mi opinión, creo que no, porque Pablo no era la primera vez que está encarcelado. Esto ya era casi el último encarcelamiento. Después de esto ya viene el martirio del apóstol. Ya Ya, está ahí ya aprobado estaba en casi en aquello. el término ya de su ministerio. Y él Mm. obviamente lo tiene que haber percibido, Dios se lo tiene que haber mostrado de alguna manera. O Ya. sea, él estaba preparado, el apóstol.
a los Gálatas Pablo les escribe diciendo, imagínate, a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, que es un texto bastante conocido en el capítulo Sí. 3, verso 1. Le dice, ¿quién os sedujo, cierto, para que se Cautivó. fueran de aquí para allá, para Sí. que cambiaran, ¿me entiendes? Y los Gálatas, la carta a los Gálatas es la única carta de Pablo que no comienza dando gracias, Mm. sino que comienza con ellos con una Fue reprensión. directo al grano. Ya, Claro, este va a tratar es el la tema. única carta paulina que no comienza dándole gracias, no, Una sino que va a salutación. una reprensión. De eso está con signos de exclamación en el entre uno y dice, oh Gálatas insensatos. Pero a pesar de que escucha el vocabulario paulino, a uno al escuchar el vocabulario de Pablo, para esta gente de Gálatas, en el 4:19 de la misma carta le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire. O sea, es una carta que no comienza con dando gracias, sino que con una reprensión, Sí. pero al final le dice, hijitos míos. Claro. Entonces, la pasión del apóstol por estos hijos desviados de la verdad, porque los Gálatas se habían desviado de la verdad, Sí. siguiendo un Estaban- evangelio de tradiciones y cosas Estaban medias volviendo a raras. judaizar. Exactamente. Ahora hay otros textos que hablan de madurez en la Biblia, donde en segunda de Pedro hay una parte que dice crecer. Crecer es un imperativo en ese texto y el tiempo verbal del griego dice esto, crecer y sigue creciendo y sigue creciendo. O sea, siempre. Ah, ya. Hay otros textos como en Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, donde en el verso 12 habla de, porque debiendo ser ya maestro, dice el apóstol, les tengo que dar alimento suave como unos niños. Ah, claro. ¿Entiendes? Leche. Niños porque los niños no pueden comer alimentos sólidos. Sí. Entonces Pablo está relacionado eso con la madurez. Esa es la contraparte. La Exactamente. inmadurez A cuando un niño usted todavía no le puede dar alimentos sólidos No. porque es inmaduro. Exacto. Y hay cristianos que son inmaduros que uno tiene que alimentar a la congregación, en este caso al creyente, de acuerdo a la edad. Pero Sí. la madurez no va con la edad que yo lleve o no lleve dentro de la iglesia Ujú, o en el claro. cristianismo. Claro, los años Claro. de evangelio no necesariamente no significan significan que madurez. sean maduros. Porque Sí. para alguien una persona madura es una persona que tiene dones y talentos, pero que los pone al servicio de la congregación. Ya. No mira por sí mismo. Eso Ujú, se puede decir que también es un cristiano maduro, que también. use bien sus talentos y sus dones Claro. y que le saque provecho. Claro, Si tiene y el que- talento o el don de la música, que lo use, pero que no se transforme en un artista. Ah, Que sí. no use el púlpito para hacer Que tenga una claro cuál es su estrella. lugar también, sí. Como Sí. hay algunos cantantes cristianos. Para no envanecerse. Exactamente, no puedan caer en el lazo de tentación del diablo. Exacto. ¿Entiendes? Así es. Hay otro texto en Efesios capítulo 4, versos 14 al 15, donde también habla de madurez y habla de la firmeza que hay que tener en la doctrina. Mm. Porque le dice, para que no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, para allá, para acá. Ah, Esos son inmaduros. sí. ¿Entiendes? Porque el tiempo que nosotros podamos tener en la congregación y lo que hemos aprendido, deberíamos ser maduros para no dejarnos seducir o ser llevados por cualquier viento de doctrina, doctrinas medias raras que hay, como por ejemplo la teología de la prosperidad, Mm. etcétera. Hay muchas cosas medias extrañas Hermano que van Alejandro, surgiendo. y si fuera que un cristiano va de iglesia evangélica pentecostal, pero va de iglesia también es inmadurez, aunque no sea doctrinalmente diferente, ¿No? también inmadurez que yo me esté pasando O sea, de iglesia sí, en iglesia en iglesia. En mi opinión, Ujú. si se pasa cambiando, sí, Ah, porque claro. tiene que echar raíz en una parte. Sí. No puede estar porque Sí. si no el problema no es de la congregación, sino que es de él. Claro, a eso me refería Algo hay porque en él hay hermanos que Que lo hace van, que por van cualquier dando de cosa iglesia. se va. Si Exacto. no le gusta esto, que sea. Las iglesias, para Eso es empezar, inmadurez. no son perfectas. No. Las iglesias no son perfectas. De hecho, vemos cuando van de misioneros, Pablo y Silas tuvieron un encontrón porque Juan Marco Mm. los abandonó en un viaje misionero y Al interior. ahí se separan. Pablo y Silas se van cada uno por su lado. Tuvieron una discusión, un problema producto de ese joven, digamos, inmaduro, con poca experiencia que Ahí se separa prácticamente- Bernabé con Pablo, se separan. no, Pablo y Silas. Sí. Pablo. Sí, pero son en un viaje misionero. Se separan producto de la polémica que tuvo con Juan Marcos, que era un joven
Después ya él vuelve, pero ya más maduro, Sí, después al final más dice que me es aterrizado. útil. Después dice Exacto. que es útil para la... Claro, imagina después que Pablo, ahora llamarlo porque me es útil para el ministerio. Sí. Porque el hombre ya había madurado, había crecido. Los jóvenes tienden a ser así. Finalmente, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 10, habla de crecimiento y madurez. Alimento, fundamento, básicamente. Ahora, la vida de santidad no se asienta en normas. Para llevar una vida de madurez y de santidad o de santificación, no se sienta en normas. No es que yo ponga normas para yo madurar, Mm. sino que se asienta en la Biblia. Ah, ya. Nos habla de la conducta regulada por la Biblia. La Biblia regula nuestra conducta, nuestra Sí. forma de ser, nuestra forma de pensar. Amén. Porque de hecho el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Después le dice a los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En tus mandamientos medito para no pecar contra ti. Todo eso lo habla en el Salmo 119. Amén. ¿Entiendes? Entonces la santificación y la madurez no se asienta, no se posiciona en normas, Claro. sino que se asienta en la Biblia. La palabra. Esa Exacto. es la norma. A medida que el creyente madura, ¿qué necesita? Un poco más consistencia. ¿De qué? De doctrina. Sí. A un recién llegado yo no le puedo hablar de enseñar de Apocalipsis. A un recién llegado yo no le puedo hablar a lo mejor de la teología juanina. Tengo que empezar con lo más básico, los evangelios, alguna carta, ¿entiendes? Exacto. Paulina. No le puedo poner al tiro acontecimientos finales, porque, Claro, Apocalipsis, por ejemplo. claro, Daniel. porque es un Sí, recién convertido, sí. ¿entiendes? La Es Biblia es complicado. el único elemento que el Espíritu Santo utiliza para tocar la vida íntima tuya y mía y de cualquier Ah, creyente. La Biblia es el único elemento que usa el Espíritu Santo para tocar la vida íntima de los creyentes. amén. Redarguirnos, Sí. que eso es corregirnos, reprendernos o amonestarnos cuando lo merecemos, corregirnos e instruirnos. Muchas veces hablamos de un avivamiento Mm. espiritual, por supuesto. Sí, sí, sí. Y muchas veces nosotros deseamos también un avivamiento espiritual y eso es buenísimo, es espectacular, es genial, es muy bueno. Pero los avivamientos no son por programas. No es que yo haga un programa para hacer un avivamiento, vamos a hacer una fin de semana o un mes de Un avivamiento y culto hago un especial programa. para... No, los avivamientos no se hacen por programas, sino por Biblia. Me acuerdo que años, décadas atrás se hablaba mucho que viene un avivamiento, que Claro, un avivamiento. pero es por Biblia. Ahora, ¿Qué quería ¿cómo? decir La pregunta exactamente que con eso? surge aquí es ¿cómo se produjeron los avivamientos espirituales en la historia del pueblo de Dios Antiguo y Nuevo Testamento? Pregunta. Y ¿Cómo la se respuesta hicieron? es con un ejemplo, Nehemías. Ah, Reúne al pueblo desde la madrugada, ¿cierto? Desde el alba hasta el mediodía, dice el texto bíblico, lo dice y así. le lee ahí Y la lee ley. la Biblia. Lee la Ahora dice, ley. porque en ese tiempo no había Biblia. Entendemos que no había Biblia, pero estaba la ley, Le lee la ley. ¿cierto? Los pergaminos, ¿cierto? De hecho, los leyó ahí Esdras. ¿Me entiendes? Entonces Sí. le lee la Biblia y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Aplica la Biblia a la vida de aquellas personas en aquel entonces y hay un cambio sustancial en ellos, en el pueblo, por supuesto, en el pueblo judío, y el pueblo llora. ¿No es que Sí. terminan llorando después? Sí. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que estaban viviendo alejados de Dios. Sí. Eso produce Venían un del avivamiento. exilio. Exactamente. Eso produce un avivamiento. Sí. ¿Entiendes? Pero es por Biblia, no es por programa. Hay que aplicar la enseñanza en la medida en que lo necesitemos, en que lo necesita la edad espiritual, porque tenemos una edad cronológica, ¿cierto? Claro. Pero también tenemos una edad espiritual. Entonces la enseñanza se aplica de acuerdo a la edad espiritual. Yo no puedo aplicar una enseñanza fuerte, potente, con mucha teología en un recién convertido. Tienen que empezar por los alimentos básicos. Amén. En cambio, los que ya llevamos tiempo, yo le puedo dar alimentos sólidos. ¿Me entiendes? Independiente de la edad espiritual, la madurez espiritual del creyente. Ahora, la expresión del deseo cristiano es estudiar, es Biblia. Esa tiene que ser siempre la expresión y el deseo cristiano es Biblia. Porque es nuestra norma de conducta, nuestra carta Esa es magna. la señal de un cristiano. Exactamente. Estudiarla, obedecerla, conocerla, seguir y vivir conforme a lo que la Biblia dispone.
Sujetarse. Exactamente. La expresión Sujetarse a la palabra. del cristiano debe ser Biblia. Estudiarla, conocerla, obedecerla, seguirla y vivir conforme a ella. Nos cuesta, sí, o sea, Cuesta. es evidente que nos cuesta, porque hay muchas cosas que las hacemos, pero hay muchas que no las hacemos o hemos dejado de hacerlo. Ahora, recordemos que la Biblia no se estudia para saber más de la Biblia. Sí. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Yo Sí. no estudio, los hermanos no deberían estudiar la Biblia para llenarnos de conocimiento o Eso. saber más. Ujú. La Biblia se estudia para vivir más consecuentemente con lo que ella establece. De hecho, hay teólogos que ni siquiera son creyentes, ¿eh? Y que pareciera Exactamente, se conoce la Biblia de extraño, memoria. contradictorio. Claro, se pueden saber textos, doctrinas de memoria, pero la Biblia no se estudia para llenarse de conocimiento, sino que la Biblia se estudia para vivir más consecuentemente con lo que ella establece. Ella establece normas de conducta y con eso yo tengo que aprender. No es para llenarme solamente de conocimiento. Amén. Hermano Alejandro, ¿le parece si vamos a ver cuál fue la respuesta de nuestro hermano a la pregunta acerca de cuáles son las cualidades de un cristiano maduro? Vamos. Vamos. Mire, una persona madura generalmente busca soluciones a los problemas. Esa es una persona madura. En cambio, una persona inmadura busca culpables para endosar responsabilidades por esas problemáticas. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Un esposo o una esposa madura va a buscar en el otro la ayuda para resolver y buscar soluciones. En cambio, el inmaduro va a buscar un responsable, un culpable. En eso, creo yo, se resume la madurez e inmadurez de una persona y obviamente de un cristiano. Por lo que yo entiendo, un cristiano maduro es cuando empieza a hacer diferencia de las responsabilidades que él tiene primero con el Señor, con la iglesia, con la hermandad, el trabajo que demanda la iglesia, lo que la palabra de Dios a uno le ordena, le exige. Para ir creciendo uno tiene que ir aplicando la palabra de Dios. Tiene que aprender que uno vino a un lugar que primero no tiene que mirar uno por uno mismo, ni lo que le gusta, ni lo que quiere. Eso pasa al segundo plano. Uno tiene que mirar que uno le sirve a Dios. Y ante Dios todas las cosas están abiertas y Dios lo logró todo, pero cuando uno empieza a mirar la iglesia como secundaria o servirle a Dios por obligaciones, ahí se nota la responsabilidad y se nota el crecimiento del cristiano. Y respeto ante todo, sometimiento, mirar que hay una sociedad que día a día decae, se derrumba, y los problemas que nosotros creamos en los hogares es porque no hemos aprendido a ser buenos cristianos. Y un buen cristiano empieza en su hogar a llevar una vida con los hijos, con la familia, y hacer diferencia entre lo que es Dios y lo que es la familia. La familia en parte es primordial, no la vamos a dejar, pero Dios tiene que estar primero por todas las cosas. Eso pienso, y que el Señor le bendiga. Bueno, ahí estuvimos viendo escuchando las respuestas de los hermanos, en este caso de nuestro pastor David Briceño y también de nuestro hermano Héctor, también colega suyo, maestro de nuestra iglesia. Bueno, lo que me queda a mí, por lo menos de lo que escuché, el hermano Héctor, en resumen, es que un cristiano maduro no endosa la responsabilidad a otro y lo que hace es buscar soluciones. El pastor habló más en términos generales, lo que engloba un cristiano maduro y lo que no, lo que hace un cristiano también que es inmaduro, que no se somete a la palabra, que no la pone por obra, que no pone a Dios primero. No sé qué reflexión tiene usted más, hermano Alejandro, con respecto. Sí, lo que pasa es que el tema en general es amplio, porque alguien puede, no sé, pues hay gente que por decirlo de manera bien folclórica, de mecha corta y se enoja por todo, porque le tienen una talla, y yo pues, que es inmadura la persona, Claro. ¿entiendes? O cuando uno tiene actitudes medio infantiles, dice, que cabro chico, pero a lo mejor es parte de la personalidad de esa persona, y al enfrentar alguna situación complicada, sabe, digamos,
asumirla y enfrentarla de manera correcta. Ah, sea, claro. Los dones y los talentos son clave en este tema de la madurez. Una persona que es un cristiano inmaduro Ujú. no va a trabajar el talento o el don. De hecho, está la parábola de los talentos. Sí. ¿Entiendes? Ah, Ahí tienes hay toda un la ejemplo razón. claro de madurez. Y Sí. va implícita la madurez, aunque a lo mejor no Sí. lo menciona textualmente, pero va implícita el término, el concepto de madurez Ujú. y de inmadurez, porque le repartió los talentos, pero uno lo trabajaron para digamos, producir más y el otro llegó y lo enterró. Claro. Eso es inmadurez, po. ¿Sabe? También se me venía a la mente también un ejemplo de lo que es un cristiano que no es maduro, o más bien inmaduro, es que generalmente en vez de ser es más un problema dentro de la congregación. Generalmente está causando conflicto, Claro, problemas, los crea incluso, más allá de como dice usted, si le dicen alguna palabra o no, le molesta o no, ellos prácticamente crean problemas dentro de la iglesia. Es complicado, es y no lo que complicado. ellos, o sea, no son aportes, en este caso para la congregación, porque Ujú, uno, si la persona un creyente tiene un don, de hecho, ujú. todos por lo menos tienen a lo menos uno. Sí, si son Nadie puede creyentes. decir, no, es que yo no sé cuál tengo y tengo un tiempo en el cristianismo, Ujú, o no sé cuál es, o claro. todavía no. No, si tiene un tiempo tiene que tener claridad que sí sabe cuál es su don, ¿entiendes? Y no Mm. necesariamente tiene que cantar, predicar o dar estudios o ser pastor, pues ¿Servicio? repartir lo que estamos estudiando ahora en Romano, el de servicio, el ¿Presidir de también? misericordia, el de que preside, Ujú, y todos tienen su característica, pero todos tienen uno. Hay ujú. por lo menos una lista en que si yo las pongo en paralelo, como 3 capítulos, 3 textos bíblicos en todo, y junto como entre 20 o un poco más de dones. Ujú. ¿Entiendes? Entonces nadie puede decir, no, yo no tengo ninguno o no sé cuál Claro, tengo. O sea, tiene que tener claro, claridad. no puedo vivir mi vida en el Evangelio sin saber cuál es mi Claro, lugar, claro, claro. cuál es, qué parte de ese cuerpo, qué miembro soy Claro, parte de ese en qué cuerpo estoy poniendo al útil a la servicio de hora. la congregación mi Exacto. don. Mire, ¿Entiendes? meditar lo que decía nuestro hermano Héctor, igual deja pensando eso, claro. El que muchas veces, en vez de nosotros ser reflexivos y ver dónde está nuestra falla, en qué nosotros, dónde cometimos el pecado o la falta, inmediatamente culpamos al otro o a los otros. Y no somos incapaces de reflexionar y decir, bueno, esta es mi falta, pero ponerle un nombre y apellido. A veces decimos, no, es que para justificarnos, no, si todos pecamos, pero yo nunca reconozco realmente cuál es mi pecado. Estando ahí mi Alguien pecado. podría decir, bueno, Adán era inmaduro entonces, porque, oye, ¿quién te dijo que estabas desnudo? No, la mujer que me diste por compañera. Le echó la culpa a la mujer, pues no enfrentó. Claro, Podría decirse que en cierta forma era inmaduro. claro, Ahora, ¿sería un inmaduro ejemplo. realmente? Era el primer ser creado. Claro, yo creo que Y desde el después le punto de vista preguntó que a la es el mujer, hermano, no, la serpiente me engañó. yo no fui, yo Al no. final se estaban tirando la pelota O unos sea, con otros. de hecho, en nuestra conversión, el primer paso que nosotros hacemos es reconocer nuestro pecado. Claro, Entonces, claro. ya ese es un paso. Y tiene que seguir dándose, porque dice que después que nosotros conocemos al Señor y le entregamos nuestra vida, igual seguimos pecando, pero ya no es un hábito. Pero tenemos que Es seguir que reconociendo una nuestro cosa pecado es y pecar, arrepentirnos y dejar de hacerlo. pecar porque estamos todavía en naturaleza pecaminosa, o sea, es Sí. inevitable. Yo no puedo decir no, que yo no peco nunca. Pecamos de una u otra manera, Sí. cual más, cual menos. Pero una cosa es pecar y la otra cosa es vivir una vida de pecado. Exacto. Esa es la diferencia. Claro. ¿Sí? Y disfrutar de él. Por eso dice, hay un pastor, Samuel Pérez Millo, Ujú. dice que él visitó unas tribus indígenas del Ecuador. Ah, Y Samuel entró al Peremillo, sí lo Ecuador digo. y había unas tribus, no recuerdo en estos momentos el nombre, pero había extraño el nombre. Y esas tribus lo único que hacían, gente que iba la mataban. Mm, Iban misioneros, mataban gente, mataban gente, mataban gente. Y él se hizo amigo de una de esas tribus, del jefe de una de esas tribus. mire. Y él le pregunta, el pastor Samuel Pérez Millo le pregunta al jefe de la tribu, le dice, eh, ¿en qué se diferencia el hombre de la tribu X eh, y el hombre convertido al Ujú. cristianismo, porque había sido evangelizado, y uno de la misma tribu que no es convertido? Y el jefe de la tribu le dice, muy fácil, pues, el, el convertido de mi tribu, de esta tribu, que se ha convertido al cristianismo, ya no roba más,
no mata más, no miente más. Clarito. A diferencia del otro que sigue haciendo lo mismo. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. La tenía bastante clara y estaba bastante. Era un indígena que ellos Sí. fueron a cristianizar, digamos, a esas tribus indígenas en el Ecuador. ¿Entiendes? Esa es una experiencia que contaba el pastor Samuel Pérez Milla. Claro, el cristiano que se convierte a Cristo, y si yo robaba, el que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más. ¿Entiendes? A veces mentimos, claro que a veces mentimos, por cualquier tontería o necesidad mentimos, pero no es nuestro estilo de vida el Exacto. mentir, Sí, no es nuestro ahí estilo está la de vida diferencia. el Y eso robar. no es una práctica. No, no es Mire, una no. práctica, no es que sea mi forma de vivir esa. Sí. ¿Entiendes? Así Ahí es. está la diferencia. Así es, así es. Bien, qué bueno, hermano. Yo creo que ya por lo menos se redondeó la idea. Y yo creo que quedó claro por lo menos los términos en puntos generales, cuáles son las cualidades, el sello de un cristiano maduro, digámoslo así también. El sello, ¿cuál es de un cristiano maduro? No es el que se conoce, como dijo usted, la Biblia de No. tapa a tapa, no es el que prepara el mejor sermón, sino que es más bien el que está sujeto a la palabra Claro, y exactamente. que refleja a Jesucristo en su vida. Y que los dones o talentos que tenga los pone al servicio para la Amén. gloria de Dios. Por Amén, supuesto. amén. Ese es un cristiano maduro. Amén. Tiene claro cuál es su lugar dentro de la O sea, iglesia. comparte lo que tiene. Amén. Es como un niño. El niño, si tú, hay niños que no comparten, eso es un niño inmaduro. Sí. ¿No? Que no comparte el juguete con otro niño. Todo para él. ¿Entiendes? Amén, amén. Si conversamos la otra vez en un capítulo anteriores con nuestro hermano Jacobo y hablábamos acerca de eso mismo, de que el crecimiento de la iglesia está también en eso, en compartir, en poner a disposición ¿No? todo lo que Dios puso en nosotros para la obra, para hacer para que la obra crezca y para que la iglesia también crezca. Amén. Bueno, hermano Alejandro, un gusto haberle tenido nuevamente acá. Siempre claro, conciso, con los puntos y se le agradece. Y bueno, vamos a estar ya despidiendo, hermanos, a quienes los escucha. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. No sé, hermano Alejandro, si unas palabras para cerrar antes de despedirnos. Agradecido hasta las lágrimas, como siempre. ¿Puede llevarse un souvenir, llevarse un lapicito? No, lo dejo acá. ¿No? No he traído Como los quiera, dulces. como No he tra- quiera lleva. No he Sí. traído el paquetito dulce, se me ha olvidado. pero- Tenemos más lápiz si quieres llevar. Este tiene un texto bíblico ahí por si acaso, en inglés. Si sabe inglés, se lo puede llevar. ¿Sabe inglés? No, Ah, ya, entonces no se lo puede llevar. todavía no tengo el don de lengua. Ya, hermanos, que el Señor les bendiga mucho y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Pasos Eternos. Acuérdense, Facebook y YouTube. Bendiciones.